La representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, quien fue clave para la aprobación de la reforma laboral en Senado y en Cámara, dio una noticia muy buena sobre la aprobación definitiva de esta reforma que les va a devolver derechos a los trabajadores en Colombia. Bueno, hemos decidido que teniendo en cuenta que el Senado ha cogido en buena parte más del 85% del texto que conciliamos durante 2 años, que incluso Camilo Londoño y yo fuimos parte del grupo de ponentes, fuimos coordinadores de la reforma. Gracias a que esto fue posible y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, pues nos vamos a acoger al texto de Senado porque consideramos que además mejora algunos de los puntos de la reforma. Esta es una reforma que no es regresiva, que es progresiva. Este anuncio es determinante para la llamada conciliación, que es el último paso que le queda a la reforma laboral para que finalmente se convierta en una ley. Y es que recuerden que el Congreso de Colombia está conformado por Senado y Cámara, y aunque la reforma laboral que se aprobó en los dos es muy parecida, tiene diferencias en algunos puntos. El rollo en este caso es que para ponerse de acuerdo sobre qué puntos aprobar en Senado y qué puntos aprobar del texto de la Cámara queda muy poco tiempo, solo hasta el viernes 20 de junio, que es el día que finaliza sesiones en el Congreso. Si eso no está aprobado para ese día, la reforma laboral se hundiría definitivamente, como quien dice, se quema el pan en la puerta del horno. Por eso el anuncio que hacen María Fernanda Carrascal y Juan Camilo Londoño desde la Cámara de que van a aprobar el texto del Senado es muy valioso porque facilita las cosas y ya no habría excusas para decir que no se apruebe la reforma laboral. Carrascal dice que toma esta decisión porque lo que se aprobó en el Senado es muy parecido a lo que se aprobó en Cámara, dice que un 85%, y además en la plenaria del Senado de esta semana lograron corregir muchos temas que consideraban nocivos para los trabajadores y que habían sido aprobados en la Comisión Cuarta del Senado. Eso sí, 2 temas de la reforma laboral que Carrascal consideraba importantes van a quedar por fuera de la ley. Uno, el que tiene que ver con las licencias menstruales por periodos incapacitantes. Lo que va a quedar en la ley es que esos permisos solamente van a ser para personas diagnosticadas con endometriosis. Y la licencia de paternidad, que en el texto aprobado en la Cámara subía ese permiso hasta 4 semanas gradualmente, mientras que en el Senado se dejaron las cosas como están hoy, en 2 semanas. En cualquier caso, el anuncio que hacen Carrascal y Londoño es magnífico porque finalmente vamos a ver la luz al final del túnel y vamos a tener una nueva reforma laboral en Colombia que devuelva derechos a los trabajadores que se habían quitado durante la administración de Álvaro Uribe y crear nuevos derechos para esa clase trabajadora en Colombia. Además, la expectativa es que con la aprobación de esta reforma laboral, que todos en el Pacto Histórico consideran que es progresista, finalmente el presidente Petro desista del decretazo para convocar la consulta popular. ¿Pero ustedes qué opinan? Los leo y respondo sus comentarios.